aparte del modo transverso sin traza que existe en 3+1 dimensiones, pero en 2+1, que es este trabajo, este modo sobrevive. Por lo tanto, se puede cuantizar la teoría en 2+1 de manera completa, y así ver todas sus propiedades físicas en esta dimensión. Por lo tanto, cabe destacar también de que la cuantización de estas teorías no son a través de métodos convencionales como Faddeev-Popov, BRCT o otras teorías Gauge, debido a que existen vínculos de segunda clase. Eso hace la diferencia con esas teorías, por lo tanto, ese es el punto central de este trabajo. Cómo solucionar estos vínculos segunda clase, cómo se ponen en la integral de camino para poder cuantizar. Ese es el objetivo o el punto fundamental. Bueno, como hemos dicho en la introducción, se necesita en la teoría una foliación con hojas tipo espacio, donde vive la métrica, y en cada hoja vive a un tiempo constante, donde las mejores variables, o de manera más natural, de describir esta foliación está dada por las variables de ADM, donde la métrica GIJ es de tipo espacio. Tenemos el vector shift, que representa a este vector que estoy marcando en este instante, que vive sobre las hojas tipo espacio, y la función lapso, que es el n, que hace como tipo de conector entre hojas. Bueno, es muy importante recalcar que debido a la función lapso, puede depender solamente del tiempo, o también del tiempo y del espacio, considerando dos teorías diferentes, como por ejemplo la teoría proyectable, cuando depende del tiempo, y la no proyectable, cuando depende de ambas coordenadas. Bueno, en este trabajo se hará la versión no proyectable, es decir, depende tanto del tiempo y del espacio. ¿Por qué se ocupa esto? ¿Por qué vamos a ocupar la parte no proyectable? Es debido a que se asemeja más a relatividad general, las propiedades que uno va encontrando. Bueno, los difeomorfismos, como se dijo en la introducción, que preservan la foliación, vemos claramente que la idea central es que el tiempo se reparametriza a sí mismo. Es decir, cuando uno hace cambio de coordenadas, solamente depende del tiempo, la parte del tiempo. En cambio, la posición puede depender tanto del tiempo como del espacio. Entonces, las transformaciones de las coordenadas está dado en el número 3, donde vemos los difeomorfismos claramente, de que la transformación del tiempo es a sí misma, y eso es lo que hace que se reduzca esta simetría. Ahora, de acuerdo a esta simetría, la transformación de los campos que describen la gravitación en 2+1, en este caso, la transformación de la función lapso, la función shift, y la métrica está dado en 4 y 5, y vemos claramente cómo se abren debido a la reducción de la parametrización en el tiempo. Bueno, otra cosa importante es la anisotropía entre las coordenadas espaciotemporales. Vemos que existe un factor z, el cual cuando z vale 1, vemos isotropía, pero cuando z es mayor que 1, el asunto se vuelve anisotrópico. Esto ayuda a que se pueda ingresar también altas derivadas tipo espaciales a nuestra acción. Bueno, y de acuerdo a la anisotropía, vemos cómo escalan los campos gravitacionales, que está dado en 7, tanto la métrica como la función lapso tiene un escalamiento 0, y la función shift depende de este escalamiento. Bueno, hablando un poco general de Orava, vemos la acción que está dado en número 8, esta es la acción general de Orava, donde estamos trabajando en las variables ADM, y tenemos principalmente, como en cualquier teoría, una densidad lagrangiana cinética y un lagrangiano que depende de un potencial.
donde la parte cinética específicamente está relacionada con el tensor de curvatura extrínseca que está dado en el número 9, y específicamente este tensor de curvatura extrínseca es el que lleva la derivada temporal, el cual le da el segundo orden a los propagadores en derivadas temporales. Otra característica de esta teoría es que la parte cinética aparece un factor lambda, ustedes lo pueden ver en la ecuación número 10, que a diferencia de relatividad general vale 1. Y esto en relatividad general es garantizado por la simetría, ¿cierto?, de los difimorfismos generales. Pero en el caso de Orava, tanto el primer término como el segundo término k cuadrado son invariantes bajo esta simetría. Por tanto, podemos agregar una constante entre ellos. Esa es una diferencia muy importante con relatividad general. Otra cosa está dado en el potencial, en la densidad lagrangiana del potencial. El potencial puede depender tanto de la métrica espacial como de derivadas covariantes de la métrica background, y también de un vector aceleración, que este vector aceleración, como ustedes pueden ver en 11, corresponde a la derivada espacial del logaritmo de la función lapso. Obviamente, cuando la n depende solamente del tiempo, este vector de aceleración desaparece. Por eso es necesario agregar este término para que se asemeje más a relatividad general en sus propiedades. Bueno, este término fue agregado posteriormente a la teoría original de Orava y fue propuesto por Blas Pujol y Sildjakov un año después de la creación de la teoría. Byron, ¿puedo hacer ¿sí? una pregunta cortita? Sí. En la ecuación 7, la anotación del paréntesis cuadrado que está ahí, ¿qué significa? Es el escalamiento, o sea, es Z, sí, es escalamiento solamente. Ya, Como escala respecto a las, a las coordenadas 6. De acuerdo, de acuerdo. Yo pensaba que podía ser algo así como el salto de una función cuando uno ve posiciones de altura. Solamente es como yeah. escalan de acuerdo para hacer la acción de acuerdo a esta anisotropía entre las coordenadas espaciotemporales. Solamente por eso. Súper. Y después, disculpe, la ecuación, estaba pensando en la acción. La acción no es, digamos, esa acción 8 proviene de hacer la descomposición ADM que hiciste en la acción sí, de Einstein. Depende. Es la acción propuesta por Orava es el número 8, pero es diferente. Aquí los difeomorfismos generales son quebrados y uno establece la acción número 8 y los lagrangianos van cambiando. Como estoy diciendo acá en la número 10, que aparece un nuevo lambda debido a que cada término de 10, por ejemplo, la parte cinética, es invariante bajo esta simetría que preserva la foliación. Entonces van cambiando estos parámetros, digamos. Y los potenciales, debido a que se reduce esta simetría, se pueden agregar nuevos términos que dependen de la función lapso y agregar altas derivadas para que los propagadores, que vamos a mostrar más abajo, se comporten bien en el ultravioleta. Ok. O sea, no viene directamente de relatividad general, no viene de relatividad general. Claro. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero, a ver, ¿y en qué sentido se dice que no relativista esto? Es que en el sentido no relativista es que existe, viola el asunto de la simetría de Lorentz, debido a la anisotropía dada por 6 en el ultravioleta. Eso es lo que provoca. Ok. Bueno, esta escala, obviamente, esta escala de energía en la cual se viola la simetría de Lorentz, en este momento no hay experimentos que puedan lograr eso. Por lo tanto, uno puede ir más allá en estas teorías, porque es muy posible que algún experimento grande más adelante pueda comprobar esto, pero hasta el momento se pueda seguir avanzando en este tipo de teorías. Byron, ¿te puedo hacer una pregunta aprovechando? ¿Sí? Parece que este es como el esqueleto de la teoría, entonces es importante. Correcto, claro. esqueleto. Entiendo, entonces, esto no introduce necesariamente derivadas temporales de orden superior, ¿cierto? O sea, solamente derivadas espaciales.
solamente derivadas parciales, y eso controla el término a segunda orden en tiempo, lo mantiene fijo. Ah, perfecto. Eso es lo Entonces, bueno. esta teoría no tiene fantasmas, entonces, en principio. Esa es la idea, Ya, correcto. ok. Vale, gracias. Esa es la idea. Y Bueno, el potencial puede ser cualquier funcional, de G y esas de las derivadas. derivadas covariantes y de este vector aceleración que depende de la función lapso. Okay. Ok, entonces, como en 3 más 1 dimensiones, la cantidad de términos que uno puede ingresar a nuestra acción, de acuerdo a 11, son del orden de 100. Por lo tanto, se hace un poco inmanejable hacer la teoría completa. Pero en 2 más 1 dimensiones ocurre que las cantidades que se pueden formar con este objeto se reduce bastante a 10 términos. Por lo tanto, nosotros vamos a presentar en esta teoría la teoría completa, la cuantización completa con todos los términos que son invariantes. Bueno, una cosa importante es este factor lambda, que aparece en el término cinético, y ocurre algo muy bueno, que cuando lambda es igual a 1 partido en la dimensión espacial, este modo escalar que sobrevive en todas las dimensiones, se apaga. Y se apaga no debido a una simetría, sino más bien es conservado porque aparecen dos vínculos de segunda clase que van a mantener este modo apagado, por lo tanto es algo dinámico. Bueno, hemos hecho trabajos con Jorge y con Claudio respecto a este valor, en el cual, por ejemplo, en 3 más 1 dimensiones, hicimos la teoría conforme, en la cual tanto la parte cinética del lagrangiano como la del potencial son conformes, y las comparamos con este tensor que es conforme, que es el cotón cuadrado, y también hemos propuesto un potencial que también es conforme. Bueno, no voy a indagar más en esto, pero también quiero decir que también se han hecho trabajos en 2 más 1 dimensiones, en la cual, a diferencia de la relatividad general en 2 más 1, que es una teoría topológica en relatividad general, y no tiene propagación porque no tiene grados de libertad, pero ocurre algo importante en Orava, que tampoco tiene estos grados de libertad, pero la curvatura es no trivial. Y también hemos encontrado soluciones que son las soluciones de Orava, que satisfacen las condiciones asintóticamente planas y que también son globalmente planas, es decir, que cuando el escalar de Ricci igual 0. Entonces, existen bastantes diferencias y por lo tanto se pueden hacer muchas cosas en esta teoría en 2 más 1. Bueno, siguiendo ya con la presentación de la cuantización, vamos a entrar al formalismo canónico, porque el objetivo es la cuantización a través de la integral de camino. Entonces, como les había dicho anteriormente, vamos a considerar el potencial completo, es decir, todos los términos que se puedan formar que son invariantes bajo esta simetría que preserva la foliación, y está dado en la ecuación número 12. Entonces, el máximo término que vamos a considerar es z igual 2. ¿Por qué z igual 2? Porque es el mínimo orden requerido para la teoría para que sea perturbativamente renormalizable. Bueno, los dos términos que están en rojo son z igual a 1, es decir, tienen segundas derivadas espaciales, y los demás tienen ya a orden cuártico, los que están en negro. Por lo tanto, ahí tenemos a la constante, al escalar de Ricci acompañado por una beta, que en 2 más 1 todavía no ha sido fijada, y también tenemos este vector aceleración, que está acompañado por una constante alfa. Bueno, estos potenciales fueron descubiertos en 2011 por Tomás Sotirius. Ok, entonces en el formalismo canónico tenemos que el espacio de fase está formado por dos pares, primeramente la métrica espacial y su momento conjugado, y también tenemos la función lapso y su momento conjugado. Estas cuatro variables representan el espacio de fase. Cabe destacar que en relatividad general el espacio de fase solamente es la métrica y su momento conjugado, ya que
la función lapso actúa como un multiplicador de Lagrange en relatividad general. Pero acá no, tenemos este espacio expandido. Entonces, los vínculos que aparecen en esta teoría de manera directa al hacer la variación de los campos con respecto al tiempo de la densidad lagrangiana, se obtiene el primer momento conjugado de la función lapso, y es igual a 0, y también al hacer la transformación de Legendre, aparece directamente el vínculo, que es el vínculo de momentum, que es el mismo relatividad general en el primer término. Y a su vez, de acuerdo a la teoría de Dirac, se forma nuestro hamiltoniano que corresponde a la transformación de Legendre, incluyendo los vínculos que son primarios, como los dos últimos que están acá, que están acompañados directamente por un multiplicador de Lagrange, n sub i, y un sigma. Y vemos que no aparece como una suma de vínculos como relatividad general, y esto se ve claro acá, debido a que cuando, de acuerdo al procedimiento de Dirac, uno quiere hacer la conservación, porque la idea es que estos vínculos 1 y 2 se conserven en el tiempo. Entonces, cuando uno hace el corchete de Poisson, por ejemplo, del número 1, de P sub n con el hamiltoniano que está en el rectángulo, se obtiene un tercer vínculo, que es el vínculo hamiltoniano, que también aparece en relatividad general, y nos damos cuenta de que aparecen términos, como ejemplo, que está al final de la ecuación 3, que son términos que son divergencias totales, que aparecen en el número 13. Entonces, y este vínculo no aparece en nuestro hamiltoniano original. Entonces, ustedes como pueden ver, el término que está en rojo es el término que contribuye el término z igual a 1, es decir, los de más baja energía, que son los infrarrojos, que es proporcionado por el término a cuadrado del potencial. En cambio, el R y el escalar de Ricci no tienen una contribución a este término que hace un término de borde. Entonces la pregunta es, al integrar este vínculo el vínculo hamiltoniano, estos términos que son divergencias totales, ¿contribuirán o no a la teoría? Entonces, para poder responder a esta pregunta, tuvimos que hacer un trabajo y establecer la definición de asintóticamente plano en la teoría de Dorava 2+1 dimensiones, tomando las ideas que se hizo en relatividad general en 2+1 por Hopf y también por Astecar. Entonces, otra cosa importante decir en esta diapositiva es que no aparece como una suma de vínculos. Es importante ver si van a contribuir estos términos de borde, y eso es lo que vamos a responder a continuación. Byron, Entonces, una ¿sí? pregunta en la diapositiva anterior. Recuerdo que antes mencionaste de que lambda, cuando era 1 dividido en la dimensión espacial, la teoría se ve Correcto. conforme. Acá cuando estamos en 2+1, parece ser que en el rectángulo, tu segundo término, cuando uno toma ese límite, aparece como una suerte de singularidad. ¿Cómo se hace entonces Sí, en este caso para tomar ese límite de manera consistente? sí, son dos teorías distintas acá. Son dinámicas distintas. Por ejemplo, en esta teoría que estoy presentando aquí es con un lambda distinto a un medio. Perfecto. ¿De acuerdo? En cambio, si uno hace lambda igual a un medio, tendríamos que partir del lagrangiano y empezar a formar todo esto a través de la transformación gradiente y los vínculos que vayan apareciendo. Incluso cuando lambda vale un medio, aparecen, como dije anteriormente, este modo adicional es apagado, y aparecen dos vínculos más a estos tres vínculos que aparecen acá. Otra cosa importante a recalcar es que si uno hace la conservación de este vínculo hamiltoniano, con respecto al hamiltoniano que está en el rectángulo, no genera un nuevo vínculo. Eso es muy importante, sino más bien genera una ecuación elíptica para el multiplicador de la gran sigma. Por lo tanto, la teoría de vínculo es cerrada. Eso es sumamente importante de recalcar en el trabajo. Ok, entonces la idea es responder lo que había dicho, de si estos divergencias van a contribuir cuando uno integra. Entonces, tomamos la idea del trabajo de Hopf de relatividad general en 2+1, en el cual al lagrangiano
acopla una partícula localizada en el origen, y también considerando que los campos son estáticos, es decir, la métrica, la función lapso son estáticos, y también considerando que esta función lapso en el infinito sea igual a 1 más una contribución que decaiga 1 sobre R. Entonces, cuando uno establece estas condiciones en Orava, que es una replicación a Orava, encontramos este laplaciano covariante de la función lapso igual a 0, y como es una función que decae, podemos determinar que en todos los puntos del espacio n vale 1. Esto está garantizando de que en relatividad general y también en Orava está ocurriendo un fenómeno de que no existe fuerza de Newton, debido a que n vale 1. Bueno, considerando todos estos datos que he propuesto, y una de las ecuaciones de Orava remanentes que está dada en número 15, que el escalar de Ricci es proporcional a la localización de la partícula de masa m, es la misma ecuación que se obtiene en relatividad general, excepto por la constante beta, que es la constante que acompaña el potencial del escalar de Ricci. Es exactamente la misma ecuación, por tanto va a tener la misma solución que en relatividad general. Ahora, si nosotros ponemos el ANSAT, que está en azul, en la ecuación número 15, se obtiene un elemento de línea que es conforme, y que este elemento conforme depende de la masa de la partícula en reposo, y también de la constante beta. Esta misma solución fue encontrada en relatividad general, excepto por esta constante beta, que nos va a dar mucho más soluciones a diferencia de relatividad general. Bueno, para dar una interpretación geométrica, ¿qué significa este elemento de línea? Si uno hace una transformación de coordenadas, como la que está en la número 17, es muy importante que en la 17 el factor gamma es 1 menos el término que está en el potencial por un medio. Entonces las soluciones que son realmente físicas, las que nos interesan, son cuando gamma es mayor que 0. Y cuando uno hace ese cambio de variable, se obtiene el elemento de línea número 18, que está acá, y uno ve que esto es plano. Entonces la solución o la interpretación geométrica es que en el infinito nosotros podemos encontrar conos con un ángulo de déficit, debido a que tenemos un θ' que está normalizado por gamma, y gamma mayor que 0, entonces tenemos un cono con un ángulo de déficit o de exceso. Esa es la interpretación geométrica de esta solución. Entonces, Astecar toma esta solución que es exacta, lo cual no se puede encontrar en 3 más 1 dimensiones, porque en 3 más 1 dimensiones la métrica uno la fija, pero acá no, porque la solución es exacta. Entonces toma esta idea de solución y establece las condiciones asintóticamente planas. Entonces, él toma al exponente que depende de la masa como un factor mu, que varía en las diferentes configuraciones debido a que depende de la masa. Entonces, lo que está en número 19 son las condiciones asintóticamente planas de todas las variables. Y todo fue provocado por la función lapso debido al decaimiento que tiene. Entonces, se obtienen las mismas soluciones que en relatividad general. Entonces, esto nos va a ayudar a determinar muchas cosas. Por ejemplo, si los términos de borde de las divergencias que aparecían en el vínculo hamiltoniano van a contribuir a nuestra acción, y también podemos determinar la energía de background del sistema, viendo que si nuestro hamiltoniano es diferenciable o no. Entonces, en el segundo rectángulo que está acá, en diapositiva, en la ecuación número 20 nos vamos a concentrar solamente en 2 términos, que son los de más baja energía, o infrarrojo, el escalar de Ricci y el A cuadrado. Entonces, si uno hace en la ecuación 21 una variación a este potencial, vemos que se genera un término de borde, el que está en rojo en la ecuación número 21. Y este término de borde es constante.
Entonces, pero no hace diferenciable a nuestro hamiltoniano, por lo tanto, este término que aparece en rojo, vamos a tener que restarlo y agregárselo, o sea, sumárselo a nuestro hamiltoniano para que sea diferenciable, y esa es la energía de background que tiene la teoría de Orava y también relatividad general. La diferencia con relatividad general es esta constante beta. Siempre va a ser la diferencia entre estas dos teorías en este sentido. Ahora, en la ecuación 23, al ver este potencial a cuadrado, y uno hace la variación con respecto a la función lapso, es la variable n, también se obtiene un término de borde, como se ve en la ecuación 23, pero de acuerdo a las condiciones asintóticas encontradas en 19, todos estos términos no contribuyen. Esto quiere decir que el vínculo hamiltoniano, como sale en 24, todos los términos que son divergencias totales que estaban en el vínculo hamiltoniano tienden a cero, y eso hace que la teoría pueda escribirse como una suma de vínculos más un término de energía que es el del background, que es constante. Ese va a ser nuestro hamiltoniano diferenciable. Bueno, todo esto fue encontrado cuando nosotros acoplamos a Orava a una partícula relativista y después hicimos un análisis y después hicimos la suposición que estaba estática y se encontró toda esta solución. Bueno, con todo lo que hemos dicho, una cosa importante para la cuantización es ver qué tipo de clases son estos vínculos. Entonces, si nosotros hacemos los corchetes de Poisson del vínculo de momento, el que aparece directamente de la transformación de Legendre, con los demás vínculos de la teoría, son cero. Esto provoca directamente que este vínculo de momentum es considerado de primera clase. Por lo tanto, ese es el generador de las transformaciones espaciales. Entonces está relacionado con la parte gauge de la teoría, y también ocurre lo mismo en relatividad general, este vínculo también es de primera clase. En cambio, el vínculo hamiltoniano y el vínculo y el momentum de la función lapso, vemos que son distintos de cero. Esto provoca directamente que estos dos vínculos son considerados de segunda clase. Bueno, ¿qué significa esto? Que existen dos grados de libertad físicos en la teoría asociados al modo escalar de propagación. Esto quiere decir que en relatividad general, como es una teoría topológica, no tiene grados de libertad, pero debido a la presencia de este A cuadrado, que es un invariante en la teoría de Orava, provoca que existan estos dos grados de libertad físicos que hacen que se propague este escalar y que es el responsable de las interacciones de la teoría. Bueno, entrando ya a la cuantización de lleno, la idea es hacer una cuantización con la integral de camino, y vemos en la ecuación 25 un de volumen, el elemento de volumen. Esta medida depende de todas las variables canónicas, la métrica, su momento, n y t sub n, y también depende de los determinantes, el determinante que está en azul, que es el corchete de vínculo de primera clase, y de la condición gauge que uno va a imponer en la teoría. Hasta aquí no hay problemas. Pero, como existen vínculos de segunda clase, en lo que está en rojo, aparece una raíz del determinante de estos vínculos de segunda clase. Y también en la ecuación 25 aparecen los deltas de estos vínculos segunda clase y también los de primera clase. Entonces tenemos un sector gauge y un sector que depende de vínculos de segunda clase. Entonces, la parte gauge puede ser tratada de manera convencional, como Faddeev-Popov, elevar estos términos al lagrangiano a través de fantasmas, pero el problema está en la raíz. Entonces la pregunta es, ¿cómo solucionamos este problema? Entonces, de acuerdo a 25, la acción canónica hace una transformación de Legendre en la ecuación 27, y nos enfocaremos principalmente a cómo se soluciona esto. Y esto fue un trabajo hecho por Senganovich el 76, donde muestra cómo
cómo plantear esta acción que es invariante bajo esta simetría que hemos hablado, pero no muestra cómo solucionar la raíz porque va a depender de cada teoría. Entonces, la medida, como ustedes pueden ver en la ecuación número 28, vemos esta matriz. Esta matriz está representada por los vínculos de segunda clase y ocurre algo que esta matriz es triangular. Entonces, al hacer triangular, al calcular el determinante, queda el término cruzado al cuadrado. Por lo tanto, se va con la raíz y queda la ecuación 29. Entonces, esta teoría, podemos ocupar la idea de Faddeev-Popov, de estos determinantes del sector gauge, podemos ocuparlo también con estos vínculos segunda clase. Entonces, la idea, la forma de introducir a la acción este determinante vínculo segunda clase va a ser la misma que Faddeev-Popov y está dado por fantasmas fermiónicos que obedecen la estadística de Grassmann. Entonces, hemos podido lograr identificar cómo solucionar este problema de la medida. Ok, entonces la parte que está en azul, que es del sector gauge, la pregunta es ¿qué significa? Entonces, para dar una interpretación a ello, si nosotros consideramos una condición gauge que solamente dependa de la métrica, vamos a ver desde el punto de vista perturbativo para que se entienda. Entonces, esta matriz, al hacer la definición de los corchetes Poisson, aparece una integral porque son funcionales. Entonces aparece el resultado número 31, que es la derivada covariante de la variación de la condición gauge con respecto a la métrica. Entonces la pregunta es, ¿realmente esta solución que nos da de esta matriz es la misma que la proporciona Faddeev-Popov? Y veamos. Y claro que sí. Faddeev-Popov dice que tenemos que hacer una transformación de este elemento, como vemos acá, y donde tau significa los difimorfismos. Entonces, Faddeev-Popov dice, hace la variación de la condición gauge evaluada en la transformación de la métrica y variada con respecto al difimorfismo. Y como nos damos cuenta, se obtiene la solución 32 y es exactamente la 31. Entonces, hemos demostrado que este determinante es el mismo generado por Faddeev-Popov. Ahora, para el caso donde el gauge depende solamente de la métrica. Eso es lo que nosotros mostramos. Entonces, para dar un ejemplo, para un gauge conocido, tenemos la derivada espacial respecto a la métrica, como está dado acá. Entonces, reemplazando en 31-32, se obtiene la forma de cómo se introduce a la acción a través de fantasmas fermiónicos. Entonces, en la manera de introducir, tenemos una parte que depende de operadores y una parte que ya está dependiendo de los factores gamma, que van a depender de la métrica y van a contribuir en mayores órdenes al hacer una perturbación. Ok, entonces la idea es hacer perturbaciones de aquí en adelante para poder encontrar resultados y vamos a perturbar nuestra integral de camino hasta segundo orden con el objetivo de encontrar propagadores. Ya que es la manera de encontrar los propagadores y si queremos hacer perturbaciones a orden 3, ahí vamos a encontrar vértices, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a enfocar solamente a orden 2. Entonces, perturbamos y se reduce notablemente la cantidad de términos de contribución. Y otra cosa importante a recalcar es que no vamos a considerar los dos términos, las contribuciones de los términos que contribuyen a más baja energía, ya que estamos enfocados en encontrar los propagadores como son descritos en el ultravioleta, es decir, los que tienen mayor alta derivada de momento. Entonces, la idea es traspasarnos al espacio de Fourier, hacer una transformación, hacer transpuesto longitudinal, ocupar el gauge transverso y también
recalcar en este punto que solamente nos vamos a enfocar en la parte no gauge. Es decir, vamos a considerar la parte gauge resuelta, porque eso es lo que nos interesa, ver qué hacen los vínculos de segunda clase a los propagadores, ¿los mejora o no? Entonces apagamos, o más bien dicho, están solucionados, están resueltos la parte gauge de la teoría, y nos quedamos con la integral de camino 35. Entonces, vemos esta integral perturbada a segundo orden, y lo importante de esta integral de camino es lo que está en rojo y en azul. Lo demás son las contribuciones a segundo orden, pero lo que está en rojo representa, como sale en 36, al delta del vínculo de segunda clase hamiltoniano. Entonces, ocupando la definición de delta, podemos elevarla a nuestra acción a través de un multiplicador de Lagrange A que decae lo suficientemente rápido en el infinito. Y también lo que está en azul, que corresponde al determinante encontrado, el que provenía de la raíz del corchete de los vínculos de segunda clase, y es elevado a través de fantasmas, a través de fantasmas fermiónicos, y como estamos en perturbación a segundo orden, y los fantasmas son considerados en teoría a primer orden, entonces este corchete, o sea, este determinante de vínculo de segunda clase, solamente contribuye 2 términos. Y el H solamente van a contribuir 3 términos de los potenciales. Entonces se reduce notablemente. La pregunta es, ¿qué van a hacer estos vínculos de segunda clase a nuestros propagadores? Entonces, vamos a responder esta pregunta. Bueno, haciendo la transformación de Fourier, podemos expresar la acción que está en 35 de manera ordenada, con los campos que se mueven en la teoría, describe la teoría, y vemos que tenemos una matriz que es triangular. Y esta matriz triangular, la primera matriz, M1, como se ve en 39, es la que lleva el omega cuadrado, la parte controlada de segundas derivadas temporales. Y también lleva las altas derivadas espaciales, como cada la cuarta. Y otra cosa importante recalcar en esta matriz es que M2 está asociada a los fantasmas del determinante de los vínculos de segunda clase. Entonces, esta matriz M1 y M2 están aisladas. Como estamos haciendo perturbaciones a segundo orden, nunca se van a mezclar estos campos unos con otros. Por lo tanto, siempre va a quedar aislada esta matriz M2. Esto quiere decir, en otras palabras, más visual, que cuando encontramos los propagadores que están del 41 al 47, se encuentran que el 41, que es el propagador de este modo escalar, de la función lapso, y los mixtos están bien regulados, es decir, 41, 42, 43 están bien regulados, están controlados con un omega cuadrado y con un k a la cuarta. Los 3 términos, los tres propagadores, tienen forma regular. Ahora, este propagador, el 42, el de las funciones lapso a segundo orden, se hizo regular debido a la presencia de este vínculo de segunda clase. Al introducirlo a nuestra acción, este vínculo, con estos términos, hace que este propagador 42 se haga regular. Otra consecuencia importante es que los vínculos del 45 al 47 son no regulares, debido a que no tienen el factor omega cuadrado. Por lo tanto, van a tener problemas de una localización. Entonces, la pregunta es, ¿cómo solucionar esto? ¿Será a través de algún gauge distinto al que probamos en la teoría? Y la respuesta es no.
uno puede incluir cualquier gauge, por ejemplo, puede ser, una pregunta es, ¿puede ser un gauge no canónico? La respuesta es no, porque la teoría está basada en un formalismo canónico, por lo tanto siempre nuestra condición gauge debe ser canónica, es decir, que debe depender de las variables del espacio de fase. Cualquier gauge que se considere con estas variables no van a arreglar el problema, debido a que la matriz es triangular, y siempre, y como estamos considerando a segundo orden, siempre M2 va a estar aislado, es decir, los fantasmas siempre van a quedar aislados, independiente del gauge que uno pueda agregar a la teoría. Entonces, en conclusión, el conjunto de vínculos de nuestra teoría es completo, es cerrado. Cuando uno hace la conservación de los vínculos de segunda clase, genera una ecuación de movimiento para el multiplicador de Lagrange, y existe un vínculo de primera clase y dos de segunda clase que hace la diferencia con relatividad general. Bueno, la integral de camino es basada en el formalismo canónico, por lo tanto no podemos ingresar otros tipos de gauge diferente a él. Y lo importante es el asunto de la medida, de que tiene vínculos de segunda clase, y entonces es la manera o el camino a poder cuantizar esta teoría. Ahora, otra cosa importante es que este vínculo de segunda clase, que es el vínculo hamiltoniano, a través del delta, al elevarlo al exponente con un multiplicador de Lagrange, hace regular al propagador de la función lapso. Y también, como hemos dicho, debido al orden de perturbaciones, las matrices quedan aisladas, por tanto, es independiente de cualquier fijación gauge que uno pueda hacer o no, local o no, por lo tanto, esto queda abierto. Ahora la pregunta es si nosotros podemos hacer alguna amplitud, algún cálculo de amplitudes, y si se podrán ir estos propagadores y la teoría queda finita. Entonces son trabajos que vienen. Entonces, la conclusión final es que vamos a tener que, una de las maneras es expandir el espacio de fase, es decir, promover los multiplicadores de Lagrange asociados al vínculo de momento a una variable canónica con su respectivo momento conjugado, y hacer toda la dinámica a través del formalismo de Batalin-Minkowski, Franklin-Frankina, para encontrar una teoría que sea unitaria, que sea una teoría invariante bajo una condición gauge, y también encontrar unos propagadores que estén bien comportados, con el objetivo final de poder encontrar que esta teoría sea renormalizable. Cabe decir que la teoría proyectable, es decir, cuando la función lapso depende del tiempo, en 2+1 dimensiones se ha demostrado que es renormalizable. Por lo tanto, nos da indicio de que esta teoría de alguna manera, pero hay que encontrar el camino correcto para que sea renormalizable. Bueno, esa ha sido la presentación de la teoría de Orava en su cuantización con los propagadores hasta segundo orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Byron. Me imagino que están todos los colegas aplaudiendo en sus casas, entonces te agradecemos Sí. una vez más por la presentación. Muchísimas gracias, y me gustaría darles el paso a las preguntas que puedan haber. Sí. Si quieren pueden ir para hacer un orden, nos podemos ir anotando en el chat. Yo las voy recogiendo, solamente con su nombre, y yo les voy dando el paso acá como aparezcan en la lista del chat. Ok. Veo a Nelson por ahí y después le damos el paso a Omar. Sigan anotándose los demás que quieran preguntar. Nelson, adelante. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Es un tema súper interesante. Yo no conocía en particular mucho de las teorías de Orava. Quería preguntar si me puedes mostrar de nuevo la acción que consideraste, donde habían unos términos que eran cuadráticos en el Ricci Scalar.
no sé si es de la parte espacial solamente ese RH escalar cuadrático. Acá, ¿no? Sí, una después. Esta. Esa, sí. Pero ahí, por Porque ejemplo, hay un sí, R cuadrado. Sí, espacial. Espacial, ya, de acuerdo. Espacial, sí. Y también el A cuadrado. Entonces, Todos son tipo espacio, todos están ahí. claro. No contribuyen de manera temporal ninguno. Claro. Tanto los rojos como los que están en negro. Solamente la parte cinética es que lleva la parte temporal, como está acá, la parte de la curvatura extrínseca. Entonces ahí se regula, la teoría se mantiene unitaria y está libre de fantasmas. De acuerdo. Hay un ejemplo que conocía del caso de... Me pregunto por el tema de los grados de libertad de la teoría. Okay. Tú calculaste todos los constraints de primer y segundo orden y en principio tienes clasificado todo. ¿Podrías decir cuál es el número de grados de libertad que tiene la teoría? Son 2 grados de libertad que sobreviven en la teoría y que son los responsables de la propagación de este modo escalar. Bien. Sobreviven 2. Se cuentan los grados de grados totales de toda la parte del espacio de fase. Se resta la parte 2 veces la parte de los vínculos de primera clase, que corresponde a 2, digo que es un vector este vínculo de primera clase, vínculo de momento, y también como tenemos 2 vínculos de segunda clase, y al hacer esta suma se generan 2 grados de libertad de la teoría, que es, a diferencia de la relatividad general, no tiene grado de libertad, en 2 más 1 dimensiones. Claro. Ahora, la pregunta que iba a hacer es la siguiente. Cuando uno tiene una teoría que tiene... Al menos en el caso de gravedad pura, conozco el ejemplo del caso de teorías de Lovelock, por ejemplo, que tienen términos más altos en las curvaturas. Eso tiene una implicancia fuerte en las teorías de Lovelock, porque uno sabe que Lovelock en general puede tener los mismos grados de libertad que relatividad general. Pero esa frase es sutil, en realidad hay una corrección que hacer ahí, y que no es que tengan los mismos, puede tener ese mismo número máximo de grados de libertad. Correcto. En realidad, el rango de la matriz simpléctica varía según el background que uno elija. Por lo tanto, hay sectores del espacio de soluciones que pueden tener menos grado de libertad, y eso es porque aparecen unas cosas que se llaman simetrías como accidentales. Esas simetrías accidentales, digamos, aparecen por el hecho de que hay un término más alto en la curvatura, porque es un polinomio en la curvatura. Okay. Entonces, la pregunta era, porque cuando en algún momento tú hablabas de que iba a hacer un análisis con perturbaciones, entonces cuando tú vas a perturbar en torno a un background. Entonces, mi pregunta era, ¿se da ese comportamiento acá al tener R cuadrado y también al tener el otro campo dinámico que tú tienes ahí es el A? Esa es la aceleración. Correcto. La tienes al cuadrado. Entonces sí. Yo me preguntaba si es que efectivamente también puede pasar acá que aparezca, esas simetrías accidentales son importantes porque puede hacer que algunos campos que antes eran físicos, en un cierto sector del espacio de soluciones ya no son más físicos. Y eso quiere decir de que algunas de las componentes de la métrica o algunos de tus campos no quedan completamente fijados por las ecuaciones de movimiento. O sea, quedan arbitrarias. Sí. Correcto. No, acá no. Acá, debido a que la simetría debe preservar esta foliación que tiene significado físico absoluto, estos términos que se introducen son invariantes, y los grados de libertad, el único grado de libertad que sobrevive en todas las dimensiones va a ser este modo escalar. Y la única manera de apagarlo, digamos, es considerando, una de las maneras de apagarlo es cuando uno considera el factor lambda que está en el término cinético, sea igual a una sola dimensión espacial. Pero los grados de libertad se mantienen, porque es algo físico. No va a ser invariante bajo cualquier transformación. No, tiene que ser es algo físico este modo. Entonces no van a aparecer... El espacio de soluciones, entonces, no está estratificado en distintas partes con distintos números de libertad. Claro, es fijo este modo, no va a variar. Es el responsable de las interacciones, por lo tanto, está ahí, no va a cambiar. Claro, quizás es interesante que quizás el hecho de que ese R escalar
sea solamente en la parte, el Ricci de la parte espacial, quizás eso evita que aparezca esta estratificación y que no hayan distintos rangos de la matriz simpléptica. Correcto. Que el rango no vaya variando en distintas partes del espacio de solución. Eso es verdad, sí. Y obviamente existen rangos donde estos modos sobreviven. O sea, hay valores de lambda, hay valores donde este modo vive, digamos. No es que sea para cualquier lambda, sino que existen rangos donde están los flujos de renormalización y todas estas cosas que va restringiendo donde sobrevive este modo físico. Perfecto. Pero está controlado, digamos, por ese, que no depende del tiempo. Okay. Súper, muchísimas gracias. Esa era la duda que tenía. Por la característica que aparecen Sí. cantidades cuadráticas en escalares que se construyen con la teoría, como el escalar de Ricci. Claro. El A. Claro. Muchas gracias y felicitaciones por tu presentación. Te agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson, por la pregunta. El profesor Omar Valdivia también quería consultar algo. Gracias. Bueno, primero, gracias Byron por la presentación, bastante interesante, a pesar de que yo no conocía mucho del tema. Por eso quería hacerte dos consultas bien naif, así. Ok. En general, cuando uno estudia, por ejemplo, la teoría con vínculos así en mecánica clásica, uno aprende de que bajo ciertas condiciones uno siempre puede remover, bajo un mecanismo casi iterativo, los vínculos de segunda clase. Me pregunto, en este caso, uno, ¿cómo se puede asegurar de que sobrevive al final del día? Esa es una pregunta que es bien básica, ¿no? La otra es, si es que uno puede aplicar, por ejemplo, este mismo mecanismo de cuantización en esta foliación particular para otras teorías que tienen grado de libertad propagante en 2+1, por ejemplo, topológica, el massive gravity, esas cosas. Sí. Claro, o sea, hay que tener cuidado en la simetría. Esta teoría está formulada en estos difemorfismos, que es un grupo más reducido que relatividad general. Por lo tanto, no deberíamos ocuparlo en otras teorías, digamos, porque lo otro, eso es sumamente importante. Hay una diferencia notable en ese aspecto. Y la otra pregunta era del asunto de los vínculos segunda clase. Bueno, en este caso nos damos cuenta de que estos vínculos mejoran los propagadores. Entonces, no hay manera de sacarse estos términos, digamos. Porque claro, uno podría formular una teoría a través en vez de los corchetes de Poisson en función de los corchetes de Dirac y hacer todo este asunto, pero se vuelve muy caótico, digamos. Entonces, realmente es caótico. Entonces, es preferible hacerlo de esta manera. Y realmente ayuda a mejorar los propagadores que antes, a través de un gauge que se estableció, que es no canónico, a través del formalismo lagrangiano, y tampoco lo mejoró. Así que este es el camino que se debe tomar. Vale, gracias. Gracias, Omar. ¿Más preguntas por ahí? Profesor José Díaz tiene una por ahí. No sé si puedes prender el audio, Pepe. A ver, déjame. Ahí sí. Hola, ahí sí. Sí. Hola, Byron, muchas gracias por la charla. Buenas tardes. Llegué unos minutitos tarde porque estaba en una reunión, pero de repente me perdí. ¿Entendí que habían dos cantidades conservadas en el modelo? O sea, el que sobrevive este modo, el modo escalar. A diferencia de relatividad general, por ejemplo, 3+1 dimensiones, este modo escalar, y también está el modo transverso sin traza. Y en 2+1 solamente sobrevive este modo escalar, que es el invariante, que no está en relatividad general. Entonces, el único cantidad conservada en esta teoría, digamos. Ah, ya. ¿Y alguna interpretación física para esa cantidad? Es el responsable de la interacción en 2+1, o a alta energía, más que nada, en todas dimensiones, en ultravioleta. Ah, ya. Sí. Ah, ya. Ahora, observacionalmente, no
no se puede en este instante, pero esto aparece debido al quiebre de la covariancia general de relatividad general. Eso más que nada. Gracias, Byron. Oiga. Gracias, profesor. Yo tengo algunas preguntas, Byron, Okay. bastante elementales con respecto de la teoría. La primera tiene que ver con la ruptura de los difeomorfismos. En general, uno a partir del teorema de Noether, tú puedes determinar, por ejemplo, leyes de conservación. Entonces me imagino que la teoría no va a quedar inocua a una ruptura de la simetría. Y en particular estoy pensando en qué pasa con la materia. ¿Sabes si habrá alguna modificación a la divergencia del T mu nu de la materia igual a cero? Porque en relatividad general eso es consecuencia de los difeomorfismos. Entonces me imagino que si tú estás rompiendo la simetría de difeomorfismo y estás solamente preservando, o estás manteniendo los difeos que preservan la foliación, esto debería tener una implicancia en la conservación del T mu nu de la materia, en vista de que estás quedándote con un conjunto restringido de difeomorfismos. ¿Sabes cómo se modifica la conservación de la materia en ese caso? La realidad no te podría decir. No te podría decir esa pregunta. Vale, sí, no hay problema. De curiosidad. Sí. En el caso del modo escalar, me parece interesante. Yo he trabajado también con algunas teorías que rompen los difeos, en particular Unimodular Gravity, que también tiene un sector restringido de difeomorfismo, y me parece interesante desde el punto de vista de la cuantización y todo eso. La cosa es que en Unimodular Gravity aparece un constraint adicional, entonces finalmente el modo escalar no aparece, y la teoría, al menos en 4 dimensiones, sigue propagando 2 grados de libertad adicionales solamente, o sea, los estándares. Entonces, eso parece bastante a relatividad general. Pero acá, al parecer, el modo escalar queda sobreviviendo, y desde el punto de vista... Claro. Tanto en alta baja energía está. Sí. Claro, excepto que estés en el punto conforme en el que lambda vale un número específico. 1 sobre la dimensión espacial, sí. Exacto. Correcto. Pero en este caso, el modo escalar que queda ahí, desde un punto de vista más fenomenológico. En general, estos modos escalares podrían inducir una quinta fuerza, las cuales podrían ser testeadas. Tú, como mencionabas, esta cosa probablemente se vea a escalas de energía muy, muy altas, pero ¿tienes alguna intuición de cuál sería la consecuencia de este modo escalar en algo así como una quinta fuerza? Yo creo que no. O sea, más que nada, bueno, debido a que se hace este rompimiento, una de las preguntas que aparecen en la parte observacional, digamos, es, primeramente, a qué escala se rompe la simetría de Lorentz, y también dónde existe el strong coupling para poder hacer perturbaciones. Entonces, este modo escalar, de hecho, las constantes de acoplamiento todavía no están fijadas para la velocidad de este modo, a diferencia de la velocidad del modo tensorial que oraba a través de todos los constraints y la teoría limitan y realmente son los de relatividad general, pero este modo todavía no se puede encontrar el valor exacto a su velocidad. Por lo tanto, se necesitan mayores experimentos y encontrar a qué escala rompen, y una de las condiciones necesarias es que la escala de energía, o sea, donde ocurre el strong coupling, su límite inferior debe ser la escala de energía donde se rompe esta simetría de Lorentz. Y perfecto. Eso, testearlo, es difícil, digamos, para poder regular estas constantes y ver realmente qué parte del dominio existe, digamos. Perfecto. De pasadita respondiste a otra pregunta que tenía que ver con la velocidad de propagación de los modos escalares, entonces me dices que no hay sí. Una cota, entonces podría ser superluminal en principio el modo escalar. Claro. O a lo mejor todavía no sé. Una cota sobre los couplings de modo de que no supere la velocidad de la luz, no sé. Pero bueno, además esta es una teoría en la cual la simetría de Lorentz está rota, entonces no está rota, uno puede dejar, claro. Se rompe esa ley, digamos. Exacto, vale, sí, entiendo. Oye, entonces, uno de los mensajes que me queda es que la teoría de Jorava mejora el comportamiento de los propagadores en
En el ultravioleta. En el ultravioleta. ¿Tiene, Sí. ¿tiene alguna consecuencia en el infrarrojo? No, o sea, no, porque en general los propagadores que necesitamos para la cuantización están enfocados a alta energía. Y obviamente los términos de alta derivativos espaciales mejoran el comportamiento de estos propagadores. Exacto. Eso más que nada. Y cuando baja energía, es straight Gordon. Exacto, sí. Oye, y la última pregunta, ¿sabes si se ha estudiado el problema de Cauchy de esta teoría? ¿Tiene un problema de Cauchy impuesto? O sea, por ejemplo, en el caso 1 sobre lambda igual a 1 sobre d, el problema queda resuelto solamente con la condición inicial. Eso Ok, es lo que, o sea, queda bien resuelta la teoría. ok, o sea, si me doy una hipersuperficie de condiciones iniciales y la Sí, evolución es única, no tiene, digamos, correcto, branches que puedan hacer que... Ya, ok. Vale, correcto. muchas gracias. Esas eran las preguntas que tenía. Nelson también tiene otra pregunta por ahí que quería hacerte. Ok. Gracias. Sí, me preguntaba por el tema también de las ecuaciones de campo. No sé si aparecieron en alguna parte. Esas ecuaciones de campo, uno tiene el contenido de campo, acá es G y J, y el A en principio, ¿no? O sea, las variables, las variables canónicas, ¿no? En la métrica y la función lapso, digamos, son parte del espacio fase. Métrica y función lapso, ok. Sí, Entonces, con su momento. A diferencia de RG, que N es un multiplicador de Lagrange. ya. Entonces, Entonces, desde el punto de vista lagrangiano, si uno quiere calcular las ecuaciones de movimiento, uno tiene que hacer variaciones con respecto al G y J espacial y con y al respecto al lapso. Correcto, correcto. N sub I. Por lo tanto, se obtienen ecuaciones diferentes de la relatividad general. Claro. Sí. Ya, y ¿aparece algún problema como, similar al de relatividad general? Que si uno hace la variación, uno se encuentra con que el problema variacional no está bien definido, a no ser que uno le añada un término de borde Sí, de un... eso es lo que mostramos al definir eso es lo que encontramos acá, mira, te lo muestro al tiro. Acá. Nosotros encontramos a diferencia del 3 más 1, uno para definir la condición asintóticamente plana, la métrica está fija, uno pone 1 más 1 sobre R, pero acá nosotros encontramos una solución exacta en 2 más 1, y ocurre lo mismo que en relatividad general, es exacta. Y esa definición se provoca las condiciones, la definición asintóticamente plana da un 19. Entonces, como dice acá la ecuación 21, los términos de potencial, en este caso del R, a baja energía, si uno hace la variación, generan términos de borde. Y este término de borde, que está acá en 21, es constante. Eso provoca que, para que nuestro hamiltoniano sea diferenciable, debemos sumarle este término. Por lo tanto, esa es la energía de background para que nuestro hamiltoniano sea diferenciable. Entonces, tenemos la solución exacta a este problema. Y es la misma que en toma 1. Sí. Entonces encontraron los términos de borde necesarios para que estuviera bien definido. Correcto, ese es el término. Ese es el término bajo las condiciones asintóticas planas encontradas. Ahora, la diferencia notable con relatividad general es el beta, que por lo tanto tenemos mayor cantidad de soluciones. Por ejemplo, mu tiene que ser positivo en relatividad general, pero acá puede ser negativo si beta es negativo. Pero este beta que acompaña al escalar de Ricci todavía no está bien determinado en 2 más 1, porque en relatividad general beta vale 1 debido a la simetría, pero acá no, hay que esperar todavía mediciones a mayor energía para poder empezar a acotar estos variables. Es 2 más 1. Perfecto. Y por último, si se aplica desde el punto de vista lagrangiano el teorema de Noether y uno calculara las cargas, ¿no hay problemas de divergencia en las cargas conservadas? ¿Que te aparezcan cargas infinitas, por ejemplo? La realidad no he calculado esa parte, digamos, pero según la teoría es no. Ok, pero al menos con ese término de borde que agregas, es con ese término de borde que tú haces la conexión hacia el hamiltoniano. Correcto, ese es el término que hace diferenciales en nuestro hamiltoniano que están dados 24. Me parece como una suma de vínculos.
y no depende, si uno hace la variación con respecto a n, no va a contribuir tampoco, digamos. Es solamente ese término que está en 21, es el único que aparece en 2 más 1 dimensiones. Entonces es la energía de background directa, al igual que RG. Excelente, muchísimas gracias. Okay. Tenemos tiempo para una última pregunta, si es que alguien por ahí quiere hacer alguna pregunta adicional. Tal vez solo dejarlos invitados para el workshop que estamos organizando la primera semana de noviembre, que a nivel de macro zona norte, así que sería genial si pudieran participar. Muchas gracias. Sí. Se me fue a negro mi pantalla, no sé qué hice. Pero me escuchan, ¿cierto? Sí. Escuchamos, sí. Ok. Lo que hicimos, Byron, fue enviarle a los profes de las diferentes universidades. Yo estoy casi seguro que tu tutor de tesis recibió la invitación, digamos, y la idea era que se la transmitieran a los estudiantes igual. De hecho está conectado. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bien. Digo, ¿dónde está el profe? Jorge. Ah, Está Jorge, entonces, pero está con silencio. Sí, voy a sacar la pantalla. Sí, hola. 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 Sí, maravilloso. Gracias por la invitación. Estamos pendientes para participar. No me había fijado el detalle de que los estudiantes no habían recibido la invitación, pero nosotros se lo trasladamos. Sí, fue súper... Yo busqué lo que encontré así entre los diferentes sitios web de la universidad. Entonces, como le decía, falta una difusión más masiva del evento. Entonces, se agradecería si los estudiantes se pueden inscribir, si se pueden invitar igual. O sea, la idea es hacer un workshop, ¿no? Para noviembre. Claro, sí. Entonces la idea es que durante los 2 primeros días del evento vamos a hablar de física, digamos, y ya el tercero nos enfocaríamos en cómo podemos levantar esta red, digamos. Sería interesante tener algo a nivel macro zona norte, ya que no somos tantos, digamos. Entonces, con distintos fines, yo creo que, bueno, ahora la Seremía se está organizando, ¿no? Digamos, ellos están en una fase de análisis de cuáles son las brechas que hay en materia de investigación, desarrollo e innovación a nivel macrozona. Entonces sería bueno organizarnos y tratar de llegar, de tener cierto impacto sobre la Seremía para que se sepa que hay gente que tiene interés en trabajar en esta área, por lo menos. Y también para estudiar la posibilidad de consorciar, ¿no? en la creación de futuros programas, por ejemplo. Eso sería súper bueno igual. Así que esa es como la idea del workshop. No, genial. Vamos nosotros también cuente con nosotros. Creo que ya había respondido Sí, lo que sí. que respondió el profesor Estuiza. Uh-huh. Y bueno, nos montaremos en eso, me monto yo mismo en mover a la gente, ¿sí? Profe, y ahí en la Universidad de Antofagasta hay un grupo de matemáticas igual, ¿no? Hay gente que trabaja en geometría, topología. ¿Matemática pura? ¿Sí? Sí, hay un departamento de matemáticas. Porque quizás igual les podría interesar. De hecho, el doctorado nuestro es en conjunto con ellos. En Sí. principio, un doctorado con mención en física y matemáticas. Okay. Y aparte, bueno, matemática pura e investigadores. Ajá. Sí, le puedo dar contacto. Interesante. Sí, que quisieran atender. Le pregunto porque hace poco yo vi un seminario de la gente organizada y fue un profesor de la Universidad de Edimburgo, la verdad, que él es físico, pero dio el seminario a la gente de matemática. Entonces hay como intereses ahí un poco cruzados. Y eso igual se de la UBA. Creo que sí. O yo no sé si la Católica del Norte, la verdad desconozco. Ya. Sí, de hecho, ellos han organizado el CONCA. El CONCA es famoso, que lo hacen cada 2 años. En alguna oportunidad ha organizado la gente de la UBA. A veces lo organiza la gente de la Católica del Norte. Pero sí, ahí. Sí. Excelente. Pero sí, vamos a estar pendientes de este. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos escuchado y escuchar nuestro trabajo. Encantado. Muchas gracias a ustedes también por la buena disposición de venir a este espacio. Quedan cordialmente invitados para todos los miércoles. Si es que no encuentran que es muy spam
les voy a estar mandando las invitaciones para que vengan también. Y bueno, un gusto en conocerlos y muchas gracias también a Byron por la presentación, muy interesante. Sí, muchas gracias a todos ustedes, al Departamento de Física, por poder presentar nuestro trabajo de investigación y que espero que sigamos en contacto y podamos hacer lazos en investigación también. Es muy importante para sacar adelante esta zona norte, como se ha dicho. Así que muchas gracias, muy agradecido de todos ustedes. Muchas gracias a ti. Bueno, colegas, entonces lo dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos por atender y bueno, cuídense mucho. Ok, que estén muy bien. Igualmente. Muchas gracias a todos. Cuídense. Chao, chao.